Hoy te traigo la segunda parte del tutorial de estrellas de Navidad. Si te perdiste el primero, te lo dejo por aquí. En esta ocasión haré dos diseños de estrellas diferentes, uno principalmente con mostacillas rojas y el otro con canutillos dorados. Te dejo en la cajita de descripción los materiales a utilizar. Para este primer diseño trabajaré con mostacillas rojas, cristales rojos, mostacillas doradas, mostacillas plateadas, hilo de nylon transparente de 0,30 milímetros de grosor. Primero cortamos el hilo transparente y lo vamos a tomar con las puntas hacia arriba. Tenemos que pasar un cristal rojo de esta forma y lo llevamos hasta la mitad del hilo. Ahora tomamos mostacillas doradas y pasamos una a cada lado, de esta forma. Tenemos que hacer una especie de patrón en la que se repita cristal, mostacilla, hasta que ya tengamos 5 cristales y 5 mostacillas. Si no estás trabajando con mostacillas calibradas, o sea que no son todas del mismo tamaño, trata de tomar las más parecidas posibles. Estas mostacillas son de vidrio y los cristales también son de vidrio. Son de unos 4 milímetros. El objetivo es lograr esta línea. Si te fijas, tenemos por un extremo una mostacilla dorada y al otro extremo un cristal rojo. Lo que tenemos que hacer es tomar el hilo del lado donde está el cristal y lo vamos a llevar hacia el lado de la mostacilla dorada, atravesándola de esta forma. Los hilos tienen que quedar cruzados por dentro de la mostacilla y lo que vamos a lograr es formar una circunferencia, como esta. Alrededor de esta forma vamos a crear las puntas para nuestra estrella y vamos a trabajar de este lado derecho para formar la primera punta. El color predominante de esta estrella va a ser rojo, por lo tanto vamos a trabajar con muchas más mostacillas rojas que doradas. Primero pasamos 5 mostacillas rojas de esta forma. Y ahora para hacer el vértice de esta punta vamos a utilizar una mostacilla dorada. Nos va a quedar de esta forma y devolvemos el mismo hilo por la última mostacilla roja que quedó al lado de la dorada. Para cerrar la punta, continuamos con 4 mostacillas rojas. Como puedes observar, ya se está formando una especie de triángulo. Simplemente tengo que cerrarlo y para esto llevo el mismo hilo por la mostacilla dorada que está al lado del cristal. Lo que nos queda es una punta que está iniciando y terminando en una mostacilla dorada. Esto se va a repetir 5 veces para crear las 5 puntas de la estrella. Nos quedan 4. Continuaré ahora por el lado izquierdo. Primero pongo las 5 mostacillas rojas. Ahora la dorada para formar el vértice.
Tomo el hilo y lo devuelvo por la mostacilla roja que está al lado de la dorada. Y tiro el hilo suavemente. Ahora, para cerrar esta punta, paso 4 mostacillas rojas. Y cierro pasando el hilo por la mostacilla dorada que está al lado del cristal. Nos faltan 3 puntas. Repetimos el mismo proceso. Pasamos las 5 mostacillas rojas, una mostacilla dorada, devolvemos el mismo hilo por la mostacilla roja que está al lado de esta dorada y tiramos el hilo. Terminamos la punta pasando 4 mostacillas rojas. Terminamos la punta pasando 4 mostacillas rojas. Y llevando el hilo por la mostacilla dorada que está al lado del cristal. Solo faltan 2 puntas. Repetimos esto 2 veces más. Primero mostacillas rojas. Mostacilla dorada para el vértice. Devolvemos el hilo por la mostacilla roja. Tiramos. Y para cerrar la punta, pasamos por el hilo 4 mostacillas rojas. Llevamos el hilo por la mostacilla dorada que está al lado del cristal. Ahora solo nos queda una punta y como es la última vamos a utilizar ambos extremos del hilo y vamos a pasar 4 mostacillas rojas por cada uno. Para cerrar la punta, tomamos una mostacilla roja y la paso por ambos hilos. Si te fijas, ambas puntas salen en una sola dirección hacia arriba. En este caso no tienen que quedar cruzadas. Ambas salen hacia arriba. Pasamos por cada punta una mostacilla dorada y para finalizar ponemos una mostacilla dorada a un extremo y el otro hilo lo atravesamos de forma que nos quede cruzado. Y se ve así.
Ahora, no puedo llegar y cortar el hilo porque si no la figura se va a desarmar. Lo que tengo que hacer es devolver el hilo hacia abajo y hacer que ambas puntas se junten. Aquí están frente a frente. Entonces hago 2 nudos. Son nudos simples. Solo preocúpate de que estén bien apretados y no tengas miedo de que se vaya a cortar el hilo porque el hilo es bastante resistente. Si viste el video anterior, vas a notar una pequeña diferencia entre esta estrella y la anterior. Y eso se debe a que el hilo es un poco más blando y es más orgánico que el alambre, que es más rígido. Esto va a influir en la forma de la estrella. Va a hacer que las puntas se ondulen un poco. Al contrario, si trabajamos con alambre, va a ser posible que estas puntas queden más estiradas, o sea, más rígidas. Lo que estoy haciendo en este momento es devolver el hilo por las mostacillas. O sea, me estoy alejando del nudo que acabo de hacer. Y esto simplemente para prevenir que cuando corte el hilo, a futuro, este se desarme. Ahora solo queda cortar. Y listo. Así quedó nuestra estrella roja. Se me hace más similar a una estrella de mar. Para continuar con la última estrella, voy a trabajar con alambre en vez de hilo. Este es un alambre dorado de 0,3 milímetros de grosor. Lo tomo de la misma forma, dejando las puntas hacia arriba, y paso 4 mostacillas doradas. Por la última mostacilla voy a atravesar el otro extremo del alambre. O sea, lo que estoy haciendo es cruzar ambas puntas por esta mostacilla. Y de esta manera obtengo esta forma que es como una flor de 4 pétalos. Me queda así. Tiene que quedar justo al centro del alambre. Ahora tomamos un cristal rojo, lo llevamos hasta abajo repito la misma figura dorada del principio, pero esta vez solamente la hago con este extremo del alambre. Pongo 4 mostacillas y a esta que está justo al lado del cristal le voy a atravesar el alambre hacia esta dirección. Voy a hacerlo nuevamente. Pongo un cristal ahora pongo 4 mostacillas doradas y este mismo extremo lo voy a pasar nuevamente por la primera mostacilla dorada que puse aquí. De esta manera lo que consigo es cerrar esta forma como si fuera un círculo. Repito cristal y forma dorada nuevamente. Y devuelvo el alambre por la primera mostacilla que está al lado del cristal. Este es el cuarto cristal que estoy pasando. En total son 5 cristales. Y entre medio de cada cristal
tiene que ir una figura dorada. Como he dejado un cristal a cada extremo, ahora para cerrar toda esta forma voy a usar una mostacilla dorada y le voy a atravesar ambos extremos del alambre, consiguiendo una circunferencia. Ahora a cada extremo voy a pasarle una mostacilla dorada y finalmente atravieso con ambos extremos una mostacilla dorada y tiro. Esta era la última forma que faltaba aquí para crear mi patrón de figura, cristal, figura, cristal. Para seguir, formo las puntas de la estrella con canutillos dorados, que son estos palitos. Paso un canutillo dorado luego una mostacilla dorada y para agregar un poco de diversidad al color voy a utilizar 3 mostacillas plateadas de esta forma y ahora devuelvo el alambre por la mostacilla dorada. Voy a ayudarme de esta pinza para sostener el alambre y tirar. Si te fijas, se está formando un triángulo. Ahora para cerrar este triángulo pongo otro canutillo dorado, lo llevo hasta el final y para cerrar este triángulo paso el alambre por esta mostacilla dorada. Y me queda así. La forma se ve totalmente cerrada. Ahora continúo con la otra punta. Paso canutillo dorado. Paso una mostacilla dorada. Tres mostacillas plateadas. Y devuelvo el alambre por la mostacilla dorada. Pongo un nuevo canutillo para cerrar este triángulo y paso el alambre por la siguiente mostacilla dorada. Voy a repetir. Pongo un canutillo dorado. Una mostacilla dorada. Y 3 mostacillas plateadas. Por la mostacilla dorada voy a devolver el alambre de esta forma. Esta pinza sostengo y tiro. Para cerrar la punta pongo el canutillo dorado y atravieso la siguiente mostacilla dorada con el alambre. Si te fijas, llevo 3 puntas, me quedan 2. Pongo el canutillo, mostacilla dorada, 3 mostacillas plateadas, devuelvo el alambre por la mostacilla dorada. Lo que estoy haciendo al devolver el alambre por la mostacilla dorada es crear el vértice. Si yo simplemente continuara este patrón sin devolver el alambre por la mostacilla dorada, quedaría una curva. El devolver el alambre por esta mostacilla hace que se forme el vértice. Ahora aquí ya puse el canutillo para cerrar esta punta. Paso el alambre por la siguiente mostacilla dorada. Me queda una punta.
Voy a seguir utilizando solamente un extremo del alambre, así que no necesito este y lo voy a devolver hacia abajo para que no me estorbe. Solo me queda este con el que voy a trabajar y paso el canutillo dorado. La mostacilla dorada, las 3 mostacillas plateadas, devuelvo el alambre por la mostacilla dorada, luego de apretar y tirar, paso el último canutillo y cierro esta punta por la mostacilla dorada siguiente. Procura tirar bien el alambre para que no quede suelto y el canutillo no quede moviéndose. Ahora simplemente, para darle la terminación, hay que hacer que los alambres se junten y no tenemos que hacer un nudo, porque al ser un material rígido no se va a desarmar como si fuera hilo. Solo tenemos que juntarlos y enrollarlos. Y una vez que ya esté listo este cierre o rollito que hiciste con el alambre, pasas los extremos del alambre nuevamente por las mostacillas que están cerca o por los canutillos para que las puntas queden alejadas y no se desarme a futuro. Hasta ahora, ¿cuál de las estrellas te gustó más? ¿Viste la primera? ¿La del video anterior? Si no lo viste, te lo dejo acá. Y como dato, estas estrellas están hechas con temática de Navidad, pero no significa que no las puedas utilizar para otra cosa. Puedes hacer aros, collares, accesorios para el cabello, cualquier otra cosa. Puedes ir variando los colores y ya le vas a dar otro look. Así que puedes reutilizarlo muchas veces. A mí me gustaría hacer un collar, un choker específicamente. Déjame en los comentarios si te gustaría ver un choker con estrellas. Y déjame un like si te gustó este video. Gracias por ver hasta el final y espero que te quede increíble. Estas son las 3 estrellas incluyendo la del primer video. Bye.